¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio. Espérate, güey. ¿Qué Te pasó? trabaste, te trabaste un leve, pero Vale, madres, güey, está bien entusiasmado ahí. Ya los veo bien, ¿eh? Se me cortó la inspiración. Sí, yo también ya siento que está. ¿Ya? échale. ¿Sí? A ver, si se traba me dicen, ¿eh? No mames, Sí. justo cuando Tenemos vamos a screen y iniciar, pues, no mames. Va. Dale, Este va dale. para blooper. Definitivamente, güey. Lo voy a poner. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Gym Rats. Después de ahí un pequeño fail en el inicio del episodio. Pero pues bueno, aquí en la entrega número 20 con los Gym Rats, con el buen Fer, el buen Dani. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. sorprendido que ya llevamos 20 episodios más un 21 que nunca salió al aire, Ese, por diversas razones que no es conveniente comentar al aire. sí, sí, sí. Pero pues vaya, gracias a todos que nos siguen escuchando. Yo estoy francamente sorprendido. Espero que les estén aportando toda esta serie de episodios. Efectivamente, ahí tenemos un episodio que nunca salió y nunca saldrá, porque igual ya lo eliminé, entonces ese material nada más literalmente lo tenemos nosotros tres y listo, pero pues bueno, como lo mencionó Dani, aquí andamos en la entrega número 20. Muchísimas gracias a las personas que han dado su apoyo en Spotify, en YouTube. La verdad, ver que aumenta el número de personas a las que le llega este contenido, la neta sí está muy chingón y motiva mucho a seguir aquí grabando y que la verdad para mí es un completo gusto estar aquí con el buen Dani y con el buen Fer. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hacer el último episodio de esta miniserie que hicimos respecto a nutrición y entrenamiento tanto en pérdida de grasa como en hipertrofia. Y el día de hoy pues vamos a concluir con pues el entrenamiento enfocado a hipertrofia, que igual lo platicábamos ahorita antes de iniciar el episodio. Puede ser un tema bastante extenso, pero vamos a tratar de tocarlo en los lapsos que dura un episodio en promedio y también quien guste o quien quiera decir, sabes qué, me gustaría que profundizaran más o hablaran más de este tema, déjenlo en los comentarios y yo creo que sin problema podemos dedicarle un episodio a cada, podría decirse como que subtema que podamos sacar de aquí. Entonces, bueno, pues para comenzar, entrenamiento enfocado a hipertrofia. Algo que considero es lo primero que se nos viene a la mente cuando iniciamos en el gym, cuando entramos a un gimnasio. Ese es el objetivo de la gran mayoría de personas que entra, el cual es pues generar esa ganancia de masa muscular y que muchas veces puede ser simplificado a nada más ir a entrenar a muerte y comer bien y listo. Sin embargo, aquí queremos desglosar un poquillo más lo que respecta al entrenamiento enfocado a hipertrofia. Entonces, ¿les parece si podríamos empezar tal cual? ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento enfocado a hipertrofia? Mecanismos que podríamos empezar a priorizar de aquí, el objetivo tal cual. No sé, Dani, Fer, quien quiera aquí empezar el tema. Fer, ahí, Eh, dale con todo. ah, sí, antes de empezar es como poner lo que se suele escuchar en redes sociales, en diferentes podcasts, en el lado Gimbro, en el lado de la ciencia, del por qué estamos haciendo un podcast de 1 hora hablando de entrenamiento enfocado a la hipertrofia muscular si solamente se trata de ir a entrenar. Yo he escuchado muchos podcasts donde dicen, solo dalo todo, entra a esa sala, rompe los hierros, salte destrozado y gateando, y eso te va a hacer ganar masa muscular. Y ok, sí, y está padre ese sentimiento, pero eso lo dice, siento que quien lo dice pensando muy a corto plazo y nada realista. O sea, las veces que sales gateando, el que lo dice creo que son más las que sale de pie que las que sale gateando. Pero como decirlo suena muy padre para la población, pero la gran mayoría de nosotros no creo que salga gateando literalmente todos los días, entrenando hacia el fallo a morir. Y lo que sí como que quiero dejar bien en claro es que quizás muchas veces escuchamos eso que suelen decir que nada más entrena, que no importa. Lo único que vamos a hacer nosotros aquí es
lo que ya haces en el entrenamiento, ponerle un porqué y ponerle un que lo haces por algo, pero no te das cuenta que lo estás haciendo para eso. Por ejemplo, todos entrenamos con un RIR, pero nadie sabe que lo hace porque no entiende la terminología. Todos entrenamos con X porcentaje de la carga, pero a lo mejor no conoce el porcentaje de la carga. Y todos estamos haciendo lo mismo, simplemente alguien tiene un conocimiento y te lo está aportando y alguien lo desconoce. Entonces, creo que es el porqué del por qué vamos a ponerle evidencia sobre la mesa y vamos a empezar a hablar de este tema, porque muchas veces ya se hace, pero hay que ponerle nombre a eso que estamos haciendo. ¿Por dónde empezar? El entrenamiento para la hipertrofia es un poco tricky, porque la hipertrofia como tal no es una adaptación específica de rendimiento, como pudiéramos hablar de fuerza. Si nos vamos a tablas que pienso la gran mayoría hemos visto, que nos hablan de rangos de repeticiones para diversas adaptaciones, que es algo que pienso comentamos en el episodio que tuvimos con Jay. Por ejemplo, 1 a 5 reps, te puedes encontrar un montón de referencias bibliográficas que te hablan de adaptación de fuerza, ¿no? 6 a 12, hipertrofia, 15 hacia arriba, resistencia muscular. Entonces, realmente la hipertrofia sería una adaptación específica al rango de repeticiones. Pues vaya, sucede que no, porque hemos encontrado que incluso en un rango tan amplio como lo son 3 a 30 repeticiones, se puede suscitar una hipertrofia robusta. Y también haciendo un poco de referencia a lo que comenta Fer, hay muchas ideologías, hay muchas mentalidades, muchas formas de abordar el entrenamiento, algunas muy divergentes. Puedes tener el campo de las personas que siguen los consejos de Dorian Yates, de Mike Mentzer, ya saben, heavy duty, todo este tipo de cosas, que es entrenar con una muy alta intensidad y con un volumen muy bajo. Hay otras personas que las puedes encontrar haciendo una cantidad exorbitante de series sin ningún tipo de descanso y puede que ambos logren ciertas adaptaciones hipertróficas. ¿Cómo es posible eso si están haciendo cosas realmente diferentes, casi hasta opuestas, si lo vemos desde esa perspectiva? De entrada, entonces, es un poco más complicado de lo que pudiera parecer a simple vista hablar de especificidad en tanto a hipertrofia se refiere. Y adicional, tendríamos que hablar de distintas fracciones. Por ejemplo, a nivel del tejido, podemos hablar, ok, ¿qué encontramos respecto a la composición corporal? Encontramos proteínas intracelulares, encontramos glucógeno, triglicéridos intramusculares, proteínas extracelulares y agua en mayor medida. A nivel, en esa porción intracelular, en proteínas intracelulares, vamos a encontrar las proteínas miofibrilares y las proteínas sarcoplásmicas. Y es ahí donde podemos encontrar la división de proteína de hipertrofia, miofibrilar e hipertrofia sarcoplásmica, en donde aún ahí te puedes encontrar tablas o gente que dice que los culturistas tienen más hipertrofia sarcoplásmica y por eso se ven así como que hinchados, como que más grandes, como que retienen líquidos. Los powerlifters tienen hipertrofia miofibrilar porque entrenan diferente y su hipertrofia es distinta. Híjole, la evidencia ahí nos dice que sí, desde luego, sí existe la hipertrofia sarcoplásmica. Hay una revisión muy buena de Brandon Roberts por ahí. Pero lo que no sabemos a la fecha es si entrenar de distintas formas pudiera resultar en distintos tipos de hipertrofia. Y lo que podemos concluir de manera muy breve es que la hipertrofia sarcoplásmica sería algo así como un proceso preparatorio para la hipertrofia miofibrilar. Y respecto a ese mismo componente, podemos encontrar cuáles son las subfracciones miofibrilares. Ahí es donde tenemos las famosas miosinas, actinas y otras un poco menos conocidas como la nebulina, la troponina, la tropomiosina, la titina. La titina, por ejemplo, siendo un mecanosensor respecto a todo esto de la tensión mecánica, mecanotransducción, etc., etc., etc. Y con esto solo quiero hacer mención de que la hipertrofia como adaptación no es específica como lo fuera la fuerza y la podemos obtener con una variedad de mezclas de manipulación de variables, por decirlo de algún modo. Y lo que vemos en los gimnasios son más bien como ideologías, como dogmas, como a mí me funcionó, como así lo hacía el campeón, como así lo hacía Mike Mentzer, así lo hacía Dorian, así lo hacía Ronnie Coleman. Pero si hacemos todo el ruido a un lado, ¿qué es las similitudes que encontramos entre los culturistas más exitosos? Vamos a encontrar algunos componentes indispensables, como es la exposición a la tensión a través de un volumen suficiente.
Vamos a encontrar proximidad al fallo, ya sea que se utilice intencionalmente o no, la escala del RIR o el RPE. Vamos a encontrar cierta frecuencia y vamos a encontrar progresión. Y pienso, para poner las cartas sobre la mesa, que desde ahí podemos comenzar a desglosar todas las variables del entrenamiento, pero sí sabiendo que no es una adaptación específica y por eso se puede volver un tanto confusa. Tener este background que nos acaba de dar Dani es muy, muy, muy interesante respecto a eso, ¿no? O sea, nosotros igual no queremos como quedar esta de nosotros tenemos la verdad y vamos a hablar con la verdad porque así deben de ser las cosas. Al final de cuentas, eso ya es algo más ideológico respecto a cómo tú quieres llevar tu entrenamiento del día a día, ¿no? Y saber como que todo lo que puede influir, que al final de cuentas muy probablemente la cantidad de masa muscular que puedas tener va a ser respecto a cosas más intrínsecas de tu tejido muscular que verdaderamente lo que pase, y lo mencionamos con los culturistas, ¿no? Vaya, la gran mayoría, por no decir todos, creo que el factor genético sí que juega un papel bastante interesante para llegar pues a ese nivel, a esa cantidad de masa muscular, igual dejando un poquito de lado eso. Pero bueno, respecto a lo que dice Dani, pues por ahí podemos empezar, ¿no? Pues la atención, la exposición a la atención, mm, dada como, podría decirse, el principal mecanismo o el mecanismo más interesante a tomar en cuenta respecto a esto. Que ojo, igual aquí me gustaría comentar un poquito. A pesar de que podemos ir tocando así punto por punto, tener bien en cuenta que todo lo que vamos a comentar muy probablemente esté hilado y es prácticamente consecuencia uno de otro y va ligado al uno al otro, pero sí tener en cuenta como que estos estimulantes que pueden llegar a la hipertrofia, siendo, bueno, ya regresando al tema, respecto a la tensión, a tener, exponer al músculo a tensión la mayor cantidad de tiempo que sea posible, ¿ok? Entonces, si por aquí podemos empezar, siento que podría ser algo bastante interesante a tocar. Fer, te paso ahí Sí. la pelotita. Pues aquí es como que dejar en claro que todos los que entrenamos sometemos a nuestro músculo bajo cierta tensión. O sea, por eso todas las personas que entran al gimnasio ganan algo de masa muscular, porque están sometiendo a sus fibras musculares, o más bien la tensión mecánica sería someter a cada fibra muscular a una tensión suficiente, que es esa unión de puentes cruzados de actina y miosina dentro del sarcolema, dentro de la miofibrila, que terminan expandiéndose y produciendo que el músculo crezca. Entonces, todos ya estamos sometiendo bajo cierta tensión mecánica a nuestro músculo. Aquí es cuánto o de qué tanta magnitud es esa tensión mecánica. ¿Por qué? Porque de ahí podemos entrar en debate de qué tienen de diferente, como dijo Daniel, dos distintos sistemas de entrenamiento y todos someten bajo cierta tensión mecánica a sus músculos. Pues aquí es someter a tensión mecánica cada fibra muscular del músculo objetivo y con una magnitud suficiente y un tiempo suficiente para estar mucho más tiempo en tensión mecánica. Entonces, si tu sistema de entrenamiento te dice que hagas las extensiones de cuádriceps a 100 repeticiones, pero a las 50 ya cortas el rango, pues mitad de las fibras de tu cuádriceps ya no están sometiéndose a suficiente tensión mecánica. Y como fue en un tiempo muy largo, quizás la fatiga a nivel del sistema nervioso o de respiración se acumuló primero que la fatiga de la propia fibra muscular. Entonces, sí, todos sometemos a tensión mecánica, pero no todos la sometemos a una tensión mecánica eficiente para generar hipertrofia. ¿Y por qué un músculo crecería? O sea, después de esa exposición a la suficiente tensión mecánica, ¿a qué corresponde esa respuesta adaptativa? Y hay varias, y es por eso que la hipertrofia como tal, insisto, no sería específica, ni podemos delimitarla a un rango de repeticiones en estas famosas tablitas de fuerza, hipertrofia y resistencia. Puede ser que necesitemos mayor cantidad de tejido contráctil, ya hablando específicamente de actina miosina, hablando de hipertrofia miofibrilar, porque sarcoplásmica sería punto y aparte. Esa puede ser una, la necesidad de más tejido contráctil para la producción de fuerza. Otra pudiera ser una mayor necesidad de tejido no contráctil, sino
conectivo para transmitir esa fuerza o para, digamos, entrecomillado, como guardar, albergar la hipertrofia cuando suceden en otros sitios del músculo esquelético. Y otro, que ya hablaríamos de la hipertrofia sarcoplásmica, la necesidad de más orgánulos celulares, enzimas, sustratos, bla, bla, bla. Y eso sería resultado de esa exposición a la tensión mecánica, porque para recordar un poquito todo ese mecanismo que es el principal, llamémosle culpable de la hipertrofia, a través de la exposición a este elongamiento bajo una carga, es que se van a activar proteínas que se conocen como mecanosensores encontrados en la matriz extracelular. De los más conocidos tenemos a las integrinas y a la titina. Y algo importante es que estos son sensibles no solo a la magnitud, sino a la duración de la carga. Una vez que se activan estos, ya intracelular, se va a activar toda la vía de señalización, todas las vías de señalización, algunas famosas como mTOR, por ejemplo, en sus diversos complejos y diversos complejos con distintos, digamos, mapas. Y eso, a fin de cuentas, lo que va a desencadenar es una respuesta a nivel del núcleo, en donde se va a dar la orden de una síntesis proteica ya en los ribosomas, porque incluso la cantidad de ribosomas pudiera ser un indicador de la hipertrofia que un sujeto puede llegar a suscitar. O sea que básicamente, en términos más sencillos, conforme nos exponemos a esa tensión, grosso modo, vamos a incrementar la tasa de síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas específicamente? Pues bueno, quizás no es algo que podamos controlar con las variables del entrenamiento, porque no es lo mismo hablar de proteínas miofibrilares que, por ejemplo, de orgánulos celulares, por ejemplo, mitocondrias. A pesar de que hablamos de proteínas, tienen funciones muy distintas. Pero esa es básicamente la tensión mecánica. Necesitamos de esa exposición a ese estímulo y necesitamos no una exposición así muy, muy breve, muy, muy corta y sin ningún tipo de seguimiento. Necesitamos que sea una exposición crónica y necesitamos que conforme hemos ganado ya adaptación, necesitamos seguir retando nuestros propios sistemas, específicamente el sistema muscular, para que a largo plazo la hipertrofia robusta se logre a través de que la tasa de síntesis supere a la tasa de degradación. Por ponerlo en términos sencillos, a mí me gusta pensar cuando voy a entrenar que simplemente voy a estimular mayor síntesis y voy a apoyar el proteico, obviamente, y voy a apoyar ese proceso a través de la nutrición y el descanso, y poco a poco necesito ir incrementando esas demandas porque va a haber adaptaciones. Creo que es una manera un poquito más sencilla de aterrizar todo eso hasta aquí y ya comenzar a hablar de variables del entrenamiento. Ahorita que tocaron ese tema, respecto aquí siento que podemos rescatar palabras clave, el cual es la exposición y el tiempo, que aquí considero que podríamos hablar respecto a que no se trata tampoco de caer tal vez en nada más, si, digamos, por inferir ahorita que de lo que estamos hablando, ¿no? Te quiero exponerme a mayor tensión, pues más tiempo, pues trato de hacer muchas más repeticiones, como lo mencionaba Fer, ¿no? Trato de pasar más tiempo bajo tensión. Y como lo menciona también Daniel, buscamos esa adaptación. Sin embargo, el entrenamiento para hipertrofia, al estar en este umbral fisiológico en el que nos genera adaptaciones, claro que va a traer fatiga. Y claro que ahí debemos empezar como que a poner, a checar estas dos partes, la adaptación y la fatiga, antes que nada, porque igual al entrenar en un gimnasio y entrar completamente pues desconocido de todo e ir a entrenar nada más, muchas veces el daño muscular, que ahorita lo vamos a tocar más a fondo, digo, nada más lo quiero dejar ahí igual en punto, tiende a ser la única variable que ve, que siente, mejor dicho, una persona, ¿no? Es, me duele, ok, funciona. Y también de ahí nace la famosa frase, ¿no? No pain, no gain, que es, te tiene que doler para que funcione. Entonces, ahí igual, ya pasando a otro temita, digo, dejo ahí el daño muscular, que ahorita pues lo podemos ir tocando más adelante. El largo plazo, de aquí podemos partir de la sobrecarga, ¿no? Que al final queremos conseguir respecto al entrenamiento en el largo plazo. Creo, Sobrecarga, sí, Fer. es que creo que ahí está la clave, como en el largo plazo, porque muchos ponen, no sé, hice el entrenamiento de Dorian Yates, ¿por cuánto tiempo? O sea, ese es como que lo que te va a dictar que en un futuro
sigas ganando masa muscular, qué tan adherible incluso es es ese someter a tensión mecánica a tu músculo, qué tan adherible es para que lo hagas a largo plazo, porque cualquier programa funciona y cualquier sistema de entrenamiento funciona a corto plazo, pero el mejor es el que te permita a largo plazo exponerte más tiempo a esa tensión mecánica. ¿Cuáles serían entonces los puntos en común de un montón de métodos, de sistemas, algunos con nombres un poco más rimbombantes que otros? Por ejemplo, podemos hablar de qué características necesitamos ponerles una palomita, un check, para que cualquier programa, el que sea, suscite algo de hipertrofia. Que sea la óptima, pues bueno, ya hay más consideraciones, pero podemos enumerar que si un programa nos pide hacer cargas al menos del 30% del 1RM, como hemos visto en algunas revisiones, de donde sabemos que 3 a 30 reps pueden suscitar hipertrofia, ¿por qué no más de 30? Porque, bueno, igual no sé qué tanto se quieran meter en eso, ahí tendremos que hablar del principio de tamaño de Henneman, de reclutamiento, pero básicamente llega un punto en donde es demasiado ligero y no estás realmente suscitando activación de unidades motoras de alto umbral. O sea que ese punto de corte probablemente se encuentra alrededor del 30-40% del 1RM si utilizamos esa métrica. Eso sería lo primero. Lo siguiente sería que necesitamos suficiente volumen, suficientes series. Y ese es un tema por sí solo, pero la evidencia metaanalítica más aplicable, que recientemente se publicó por ahí de BAS, de NECO-BAS, nos habla de 12 a 20 sets semanales por grupo muscular. Y la evidencia metaanalítica no publicada de James Krieger nos habla de alrededor de 6 a 8 sets por sesión. Suficiente volumen es una de las piezas clave. A eso necesitamos incluirle el factor nutricional, en donde vamos a requerir suficiente energía, que esa es donde podemos hablar de un poco de recomposición corporal. Probablemente esa energía sea exógena, sea endógena, pero si hablamos de personas con un porcentaje de grasa sensato, saludable, hablaríamos de energía exógena. Y también necesitamos suficientes proteínas. Respecto al volumen, también encontramos una relación dosis-respuesta, pero esa relación tiene una forma de U invertida. A medida que hacemos más volumen, vamos a obtener más hipertrofia, conforme vamos subiendo, vamos a encontrar una meseta, y si siguiéramos haciendo más volumen, desde ese punto vamos a encontrar regresiones, le llaman retornos decrecientes. Si un programa entonces cumple con esas características, quizás no sea el más óptimo, quizás sea muy feo ese programa, pero si cumple con eso, queriendo o no, vamos a lograr alguna adaptación hipertrófica. Y es donde vamos a ver que programas como el Heavy Duty, programas que utilizan algunos otros culturistas, cualquiera sea el nombre, si cumplen con ello, ya estamos encaminados. Nada más faltó mencionar el volumen contabilizado como series efectivas, o sea, series que son llevadas o cercanas al fallo muscular. Entonces, si el programa, el que tú quieras, el Heavy Duty, el de FST7, el de Hani Rambo, el de Patrick Tour, las series son llevadas o cercanas al fallo muscular, pues van a ser series efectivas, van a ser un volumen de entrenamiento efectivo. El problema es cuánto tiempo vas a durar así, por cuántos meses o semanas. Ahorita delimitar eso creo que es bastante interesante respecto a hablar al volumen de entrenamiento, ¿no? Tal cual, que al final de cuentas es un factor bastante importante a la hora de buscar exponer al músculo a esta mayor tensión que ya veníamos platicando, ¿no? Respecto a la evidencia que mencionaba Daniel, de 2 a 20 series, tener un buen punto de partida a partir de esos datos, considero que podría ser algo bastante prudente, ¿no? Y si igual tenemos este desconocimiento hacia qué es una serie efectiva, es donde tenemos que empezar a tener esta interacción con nosotros mismos a la hora de entrenar, ¿no? Porque tenemos que considerar lo que verdaderamente es entrenar intenso, porque al final de cuentas, como lo mencionas, vas y esto es muy común en los gimnasios, digo, no sé ustedes qué tanto lo hayan visto, sin embargo, se tiende como que a hacer un ejemplo, vas a hacer un curl con mancuernas, se tiende a, voy a hacer 4 series, ok, y la primera, segunda y tercera serie, prácticamente el esfuerzo es nulo
carga va subiendo respecto a eso, como que a veces se considera mucho que hay que empezar desde la carga que prácticamente no te cuesta, contar esa como serie y a partir de ahí empezar a subirla y la carga con la que verdaderamente te retas, con la que verdaderamente estás en ese rango de repeticiones que tienes pautado y que muy probablemente te va a generar estas adaptaciones que estamos platicando, nada más sea la cuarta. Entonces, ahí como que tener en cuenta esto respecto al volumen de entrenamiento, ¿no? Que igual incluso lo podríamos ir hilando un poquito respecto a la frecuencia del entrenamiento, que eso igual, pues parte de ahí, ¿no? De cómo se está haciendo este volumen de entrenamiento. Sí, totalmente. Y también creo que en los cursos se debería ya ven que se ponen, ¿qué es una serie? Pues una agrupación de repeticiones que conforman una serie. Creo que debería cambiar la narrativa como que todos hacemos series. O sea, todo el mundo que va al gimnasio hace series, pero no todos hacen series efectivas. Y una serie efectiva no es una que va a 50 repeticiones a lo mejor, y una serie efectiva quizás para hipertrofia tampoco sería la de una, dos o tres repeticiones, más por el tiempo, coste-beneficio del tiempo que inviertes, pero entonces hablamos ya no de que todos hacemos 4 series, a lo mejor tú haces 4 series y yo hago 4 series efectivas. ¿Y qué lo determina? Sin duda el volumen de la carga, las repeticiones y la cercanía al fallo y la suficiente tensión mecánica que llegamos hacia esa cercanía del fallo muscular. Ese es otro tema complicado, ¿eh? ¿Qué es el fallo muscular? ¿Cómo se define en la literatura? ¿Cómo se estandariza que las personas lleguen al fallo muscular? Y hay muchos tipos, podemos hablar de fallo excéntrico, fallo concéntrico, fallo volitivo, fallo técnico. Y en general creo que para estar en los mismos términos, y ya ahorita hablaremos un poquito del RIR y toda esa herramienta, no es lo mismo un RIR cero que entrenar al fallo. RIR cero hablamos de fallo volitivo, el punto en donde tú sabes, completaste una repetición, pero sabes, estás muy seguro, que si intentas una más, no la vas a completar. Eso sería un RIR cero. El fallo sería, metiéndole un poquito más de palabras, fallo muscular momentáneo, en donde intentaste esa repetición, pero te quedaste a la mitad, ya no la completaste, lo cual ya te llevaría a números negativos en la escala del RIR. O sea que no es lo mismo. ¿Y a qué se refiere con series efectivas próximas al fallo? Que estés muy cerca de ese punto. Y Y eso muchas también, personas... Sí, dale, dale. también para complementarte, que no completaste esa última repetición porque la técnica se iba a ver demasiado perjudicada y no lo querías hacer de esa manera. O sea, a lo mejor en un curl de bíceps podrías encorvar toda la espalda y sacarla, pero quisiste dejar hasta la mitad, donde ya tus fibras musculares del bíceps ya no iban a poder seguir subiendo esa mancuerna, no las fibras de tu espalda baja y de tu cuello. O sea, estamos hablando de llegar a un fallo muscular, pero más técnico, o sea, que sea por no deteriorar la técnica asquerosamente. O como en sentadilla, donde ya pareces así como un gato cuando se enoja, cuando se asustan, en pesos muertos. Y una de las, siento, grandes malinterpretaciones de no llegar a ese punto es que muchas veces las personas imaginan que un RIR 1, un RIR 2 es fácil, pero no, para nada. Ya cuando has experimentado esa proximidad y cuando tienes que hacer series subsecuentes llegando a ese grado de intensidad, no es para nada fácil. No es así como que un paseo en el parque, como si estuvieras con las mancuernitas rosas y eso fue un RIR 1. No, en absoluto. Un RIR 1 es, vaya, tienes que estar 100% centrado en lo que estás haciendo, porque si no, pudieras llegar a tener una menor calidad en la ejecución. A eso se refiere con series difíciles y esas son las únicas que vamos a contabilizar dentro de nuestro volumen. Y ya hablando de las variables que sí podemos manipular en nuestro Excel, en nuestra hojita, como sea que quieran y gusten, tenemos en el mero fundamento de nuestro programa suficiente volumen, que ya lo mencionaba en las piedras grandes, vaya. Necesitamos suficiente intensidad, que se puede expresar como el RP, como la proximidad al fallo con las repeticiones en reserva, y de la mano del volumen, que son variables que van muy juntas, no las podemos pensar por separado, tenemos a la frecuencia. Porque a mayor frecuencia,
necesitaríamos ver qué pasa con el volumen y viceversa también, a mayor volumen necesitamos que ver qué pasa con la frecuencia. De ahí es donde debemos de partir, sabiendo que suficiente volumen, una adecuada intensidad que nos permita recuperarnos entre sesiones, nos van a permitir exponernos el mayor tiempo posible a esa tensión que necesitamos para estimular hipertrofia. Bueno, pues antes de seguir hablando del tema, ¿les parece si vamos a un cortecito? Y ahorita regresamos en la segunda parte del podcast. Listo, pues regresamos con la segunda parte de este episodio. Y bueno, ya como el comentario que yo quería agregar respecto al tema que tocamos, a las intensidades, ¿no? Que igual considero que tal vez ya repetimos mucho, pero sí es como que tener, vaya, este, este background respecto a qué es estas series, porque a veces pues se malinterpreta de esa manera, ¿no? Como 10 series, como 12 series, eso yo lo hago en una sesión respectivamente, pero ya a la hora de exponerte a intensidades de este nivel, te das cuenta de que 2 o 3 series más respecto al entrenamiento de esa sesión sí que puede llegar a ser bastante, bastante demandante. Y considero que aquí igual parte mucho de la diversión, de empezar a entrenar y a anotar todo esto, ¿no? Que al final de cuentas sí estamos conscientes de que lo queremos ver en el largo plazo, pero igual es algo, vaya, bastante reconfortante ir viendo cómo se va dando esta progresión respecto a cómo lo vayas anotando, ya sea en tu libreta o en tu celular, igual, que bueno, igual ahorita vamos a ir tocando ese tema. Y bueno, hilando un poquito igual lo que decía Dani respecto a la frecuencia. Eh, Creo que aquí podríamos tener en cuenta respecto a cuánto queremos que dure una vuelta, por decirlo así, que podría ser un microciclo a lo largo de tu mesociclo, porque a veces se tiene mucho esta idea o este apego muy fuerte al que las series son a la semana, bueno, exclusivamente de lunes a domingo, y lo que hiciste en eso se hace el promedio y vemos qué show. Ok, sin embargo, aquí creo que podríamos ampliar un poquito más el espectro respecto a ver tu entrenamiento más en días y respecto también a poner muy, muy en cuenta esto, que son los días de descanso, que igual podemos ahí ir tocando esto respecto a la frecuencia. A la hora de que nosotros queremos realizar un volumen a estas intensidades, este volumen por series efectivas, la frecuencia juega el papel importante a la hora de que el volumen, tal vez meter ciertas series en una sesión puede mermar, ¿no? La calidad de estas series en esta sesión. Entonces ahí es donde podríamos empezar a tocar respecto a la frecuencia y también quitarnos un poquito ese panorama respecto a qué frecuencia entrenas o qué frecuencia es mejor, la 2, la 3 o cómo es que estamos entrenando, ¿no? Me gustaría igual que pues, pudiéramos por ahí empezar a tocar desde ese punto de vista pues la frecuencia del entrenamiento. Sí, igual para quizás oyentes que son principiantes, han de decir como, ¿y qué es esto de la frecuencia? Bueno, pues es cuántas, o sea, muchas veces preguntan en Instagram, oye, ¿qué es mejor? ¿Entrenar 3 veces pierna o 2 veces pierna? A lo que el que va a contestar comúnmente dice, depende. ¿Depende de qué? Pues del volumen de entrenamiento, es decir, el total de series que tú le quieras destinar para crecer tus piernas. Es decir, que esas series tú las puedes destinar en un día, en 2 días o en los que tú tengas disponible. Y creo que aquí entra mucho el factor del cliente, cuánto tiempo tiene o cuántos días puede entrenar a la semana. Y en base a eso se ajusta el volumen de entrenamiento primeramente antes de pensar en, voy a mejorar el pectoral, voy a mejorar X cosa. A lo mejor el cliente solo tiene 4 días para entrenar. Tienes que dividir ese volumen efectivo en esos 4 días de la manera más inteligente, donde genere una fatiga óptima necesaria, pero que sea la justa y que el cliente se adhiera a él. Entonces, partiendo de esto, un ejemplo, si alguien quiere mejorar el pectoral y dice, ¿sabes qué? Yo puedo entrenar 5 días a la semana, pues puede meter 2 días de empujes, del cual a lo mejor 5 series van a ir destinadas para el primer día, exclusivas de pectoral y otras 5 series en la segunda sesión. ¿Esto para qué? Para que las series todavía sean todavía más efectivas, que tenga más rango de progreso, tanto en el volumen de la carga, que se recupere bien, que llegue bien a la siguiente sesión
y que sean otras 5 series muy efectivas en lugar de hacer 10, 12 en una sola sesión de pectoral para después ir más fatigado, tener que bajar el volumen de la carga, tener que bajar la intensidad, incluso el foco mental de ese segundo día, porque ya el primero le fatigó bastante. Eso pasa mucho con las chicas, que los primeros 2 días de pierna muy bien, pero para el tercero o para el viernes ya sienten una fatiga acumulada brutal. Aunque si nos refiriéramos a la literatura, un buen punto de partida, o bueno, mejor reformulado de otra forma, una frecuencia de 2 es superior a una frecuencia de 1, pero una frecuencia de 3 probablemente no sea tan superior como una frecuencia de 2 a 1. No sé si me explico. Eso es la tendencia que se observa. Que un mejor punto de partida para la mayoría de las personas es entrenar al menos con una frecuencia de 2. Quizás entrenar con una frecuencia de 1 no sea lo más óptimo. Que, ojo, no quiere decir que no vayas a tener resultados o que es lo peor del mundo, que estás perdiendo tu tiempo, porque en algunas encuestas se observa que algunos culturistas naturales de élite entrenan con una frecuencia 1, con las rutinas estas de Wither, de lunes pecho, martes espalda, ya saben, lo típico de un gimnasio. Algunos culturistas pro naturales así lo hacen, pero la gran mayoría suelen entrenar con al menos una frecuencia de 2. Y lo que nos dice la literatura es que esa es la tendencia, ese es como que un mejor punto de partida. Y ya eso te ayuda efectivamente a decidir de acuerdo a las posibilidades de la persona. Y sí, también haciendo referencia a lo que comentas, Ángel, que la semana en sí, pues no existe en la naturaleza, no existe lunes a domingo, eso es meramente un invento para podernos entender entre seres humanos. O sea que bien puedes tener un mesociclo que se extienda más de la semana convencional. Totalmente posible, pero para no volvernos locos, un punto de partida sería entonces al menos una frecuencia de 2 que se puede ajustar en las posibilidades de la persona y no necesariamente ceñirse a 7 días. Y ya tienes que retomar otra vez, no necesariamente. Bueno, pues ahí como que tomando esto en cuenta, ok, pues ya vamos hilando más o menos respecto a lo que el objetivo y esta listita que tú pusiste, Dani, respecto al iniciar, que si un plan de entrenamiento sigue estas partes, muy probablemente te genere hipertrofia y que vaya encaminada a eso. E igual pues tener en cuenta el punto de partida, ¿no? De la persona. Una persona que va iniciando, pues probablemente el hecho de estar y exponerse a estas cargas, a todo esto que va empezando en el gimnasio, pues le va a provocar ciertas adaptaciones indudablemente. Y qué mejor que empezar por este lado, anotando lo que haces. ¿Cuántas veces le das? ¿Cómo es que entrenas? ¿Verdaderamente te costó esta carga? Ver cómo, porque a veces ni siquiera vemos cuánto tienen las máquinas en cuanto a peso o en cuanto a libras o kilogramos o como estén. Nada más lo vemos pues así, pues aquí más o menos le di la otra vez. Y entonces yo siento que partir igual de ahí, tener como que esa observación en lo que vas haciendo, pues puede ser bastante interesante. Fer, te pasó la pelotilla. Nada más un pequeño Es, comentario ahí, perdón que los interrumpa. Ujú. Podemos tener los dos bandos, ¿sabes? Los que ni idea qué hice el día anterior, la semana anterior, y otro bando en donde se vuelve vida-muerte de que tengo que hacer más de lo que le hice la última sesión, porque Sí, si sí. no, total falla, que ninguna de las dos pues, sería lo mejor. totalmente. Yo también me he topado con muchos, o sea, también atrasándonos un poquito con lo de la frecuencia, me he topado clientes que por ideologías me dicen, no es que o sea, yo quiero entrenar 7 días. Y si les podríamos dar una respuesta a quizás a esa gente que nos escucha que quiere entrenar más, ¿por qué sí está bien entrenar más o no? ¿O por qué habría una manera más eficiente de hacer las cosas que entrenar a lo mejor 7 días o 6 días consecutivos? ¿Cuál sería una razón mm, decente para decirles o poner sobre la mesa ciertas bases? Algo que en la última charla que tuvimos con Mike Israel, de todo este tipo de cosas, de poderlas explicar. Y algo que me gustó que él menciona es
que suele imaginarse como que tiene una persona súper preguntona a un lado. Esa gente que está, todo lo que haces te lo cuestiona. Y oye, ¿por qué estás haciendo una serie más? Y si no tienes una respuesta sencilla y una respuesta que realmente justifique lo que estás haciendo, pues ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué quieres entrenar 7 días? ¿Sería superior a entrenar 6? ¿Sería superior a entrenar 5? Ah, pues es que ya desde ahí estamos titubeando y probablemente siento que en algunas de esas cuestiones también basado en experiencia propia, es más por la mentalidad de que el gym es mi terapia y es donde como que suelto mis demonios, más que una auténtica necesidad de toda esa frecuencia de entrenamiento. Y también es una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que necesitas. Que muchas veces lo que queremos es entrenar 7 días, pero a lo mejor necesitamos 5 o 6 o 4 para recuperarnos mejor y tener un trabajo más efectivo, también a coste-beneficio del tiempo que invertimos y las ganancias que obtenemos, que a lo mejor entrenar 7 días nos implica más tiempo de asistir al gimnasio, de que nuestra madre o nosotros mismos lavemos más la ropa y que eso no nos haga más efectivo nuestro tiempo tanto para ir a entrenar como para gastar recursos. Así que en realidad entrenar 7 días o 6 para la mayoría que quizás nos escucha no es lo más efectivo, a menos que el cliente diga yo te estoy pagando para eso y así lo quiero hacer. No, pues ya que respondes, A ver, vale, se hace, se sin hace. problema, se hace, se adapta uno y órale. Y creo que aquí podemos partir, ahorita con lo que mencionaste, Dani, que creo que podría ser algo bastante interesante. O sea, ya tenemos en cuenta el volumen, la frecuencia. Esto va encaminado respecto a la sobrecarga progresiva, ¿no? Que al final de cuentas se puede dar un malentendimiento como de que lo que hace referencia es más kilos, sesión a sesión, ¿no? Entonces, yo siento que podríamos ir tocando ese tema que al final de cuentas, vaya, es lo que el entrenamiento para hipertrofia va a dar respecto a esto, ¿no? Ese tipo de adaptaciones. Lejos de separar la carga, que igual ya lo tocamos un poquito ahí con Jay, que igual pues nos fuimos por más temas y lo demás, sabemos lo que estamos haciendo, tenemos los kilos que estamos moviendo, las cargas, sabemos más o menos cómo nos dirigimos ahí. Considerar la carga como el primer factor a mover o aumentar a la hora de afrontarte a otra sesión podría ser algo válido en ciertas situaciones, mejor dicho, podría ser válido en qué situaciones podríamos tal vez ver un poquito más cómo progresamos en cuestiones de la intensidad, en cuestiones de cómo sentimos una serie, ¿no? Que igual esto parte de que el umbral en el que sentimos, en el que logramos este estrés, en este umbral de intensidad que provocamos las adaptaciones fisiológico, este umbral fisiológico se va a ir moviendo, ¿no? Al final de cuentas vamos a necesitar más para provocar lo mismo. Sí. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos ir abordando ese tema? ¿Qué cosas prácticas podemos ir tomando a partir de ahí? Primero definir términos. ¿Qué es carga? Me imagino te refieres a los kilos en la barra, a lo que estás levantando, porque puede ser confuso para las personas que nos escuchen, porque quizás hayan escuchado sobre carga interna, carga externa, en donde carga interna pudiéramos encontrar cómo tú percibes eso que estás haciendo, en donde encontramos herramientas subjetivas como el RP y el RIR. Y cargas externas, pues sí, los kilos, porque 100 kilos, digamos que son 100 kilos igual para todos, pero quizás se perciben muy distinto entre individuos. Carga del entrenamiento, pues sería como que suma de diversos factores. Y si hablamos de volumen de la carga, pues vaya, sería una ecuación de series por repeticiones por carga, lo que levantas. Entonces puede resultar un poquito confuso, pero ok, esa tendencia, esa generalización de términos sobre todo sobrecarga progresiva que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, es que tienes que entrenar con sobrecarga progresiva. ¿Hay alguna manera de no entrenar con sobrecarga progresiva? Pues no lo sé, porque eso es una respuesta orgánica, sucede. ¿Y cómo tú logras esa respuesta? A través de la sobrecarga, que es entrenar con suficiente volumen, intensidad y frecuencia. O
sea que de alguna manera se cuida solo, pero nuestra labor y más conforme vamos avanzando en nuestra carrera de entrenamiento es prestar atención a esas adaptaciones y para eso es vital un registro y promover esas adaptaciones con la manipulación de las variables. O sea que es un juego entre lo que vas logrando y lo que necesitas seguir haciendo, la acumulación de fatiga, etcétera. Pero sí se suele malinterpretar como que errores clásicos en el entrenamiento. No aplicar sobrecarga progresiva, ya saben, cosas de ese tipo que entiendo de dónde vienen, pero creo pueden también resultar en un poco de confusión porque también a veces nos limitamos a pensar que la única forma de progresar es eso, levantar más, tanto en la propia barra, en las plaquitas, en lo que sea, pero siempre más, y pues ese no es el caso. Y ahí con lo que mencionabas, Ángel, que pusiste a modo de pregunta, ¿cuándo sería interesante empezar a subir la carga? También siento que la carga externa o los kilos que movemos va a ir muy determinado por la carga interna. Es decir, que si nosotros pautamos, no sé, una serie de press banco plano con barra a 3x5, la primera serie a RIR 2, la última a RIR 0, quizás la carga externa podría aumentar a conforme se acerque la proximidad al fallo. Entonces la sobrecarga progresiva se va a ir dando porque cada vez tienes que sacarte, no sé, un RIR 0 y por ende esa carga externa va a subir para acercarte a ese RIR 0 y bajo a ese rango de repeticiones. Entonces tú vas a estar haciendo la sobrecarga sin darte cuenta, pero como entiendes la intensidad de esas series, vas a tener que subir la carga porque si no, no va a ser un RIR 0 para 6 reps. No sé si me explico más o menos ahí. Sí, a partir de ahí considero que, como lo mencionan, ¿no? Este juego, que a partir de aquí, pues puede ser interesante igual utilizar rangos de repeticiones en cada ejercicio, ¿no? Y lejos de utilizar que, digamos, tienes que bueno, ya lo mencionó Daniel, ¿no? Que puede ser, la hipertrofia se genera en rangos, vaya, bastante amplios, de 3 a 30. Sin embargo, el rango de repeticiones puede ser bastante útil para, pues como lo mencionamos, ¿no? Ir moviendo estas variables y respecto a, ok, este ejercicio puede ser un poco más interesante moverme en rangos bajos de repeticiones, en tal vez un poco más altos, e ir jugando con eso, ¿no? Que al final de cuentas son, si esta carga la saco en el rango superior de repeticiones, digamos que es en 12, las 3 series que tengo pautadas, y me empiezo a sentir que el RIR 3, el RIR 2, tal vez ya no siento la misma intensidad que como lo menciona Daniel, eso va a pasar orgánicamente respecto a cómo te vayas exponiendo en el tiempo y vayas entrenando a largo plazo. Entonces, a partir de ahí puedes mover eso, ok, vamos a ver respecto a qué carga sigue, que ojo, igual aquí puede ser muy interesante a tener en cuenta qué material tienes, ya sea en tu casa, estás entrenando o en el gimnasio, ¿no? Porque pasa mucho que a veces tienes mancuernas de 30 kilos y las que le siguen son las de 40 kilos. Entonces es como, ok, pasar a las siguientes mancuernas es algo bastante, estamos hablando de 20 kilos, digamos, en un press extras, ¿no? Entonces como que ahí igual podemos ir mirando respecto a qué cosas tenemos disponibles en el gimnasio. Y a mí me gusta mucho poner ese juego de rangos, de repeticiones. Tienes un rango, logra el rango superior de repeticiones en las series pautadas, sin ninguna de ellas vaya, bastante intenso, RIR 1, 0 o en el fallo en algunas, podría ser interesante respecto a aumentar la carga externa, los kilogramos tal cual, ¿no? Ahora, si la única forma de aumentar esta carga externa es bastante brusca, como lo mencionaba en las mancuernas, podríamos optar por aumentar también las repeticiones, ¿no? ¿Cómo ven esta perspectiva? Es una muy sencilla, por ejemplo, establecer, ¿qué te gusta? Para bench press voy a establecer un rango de 6 a 8 repeticiones con 2 a 3 en reserva. ¿Ok? Voy a comenzar, no sé, con una carga de 60 kilogramos. Hasta que llegue a 3 series 8-8-8 con 2 a 3 en reserva con esos kilos.
puedo progresar quizás a 62,5, de ser posible, 65 kilogramos, no sé, puede ser, a menos que si eres principiante, y otra vez, 666, progresar hasta que logres esas 888, dejando 2 a 3 en reserva, y así te la puedes llevar. Es una manera muy simple, solo que a veces se puede llegar a complicar un poquito, porque puede que primer serie es 6 reps, 2 a 3 en reserva, segunda serie 5 reps, 2 a 3 en reserva, tercer serie 5 reps, 0 a 1 en reserva. Ah, ok, entonces, ¿qué hago ahí? Se está volviendo un poquito más confuso. Pues creo que lo menos prudente sería incrementar los kilos, que muchas veces yo lo he hecho, les soy sincero, seguro más pesado se siente mejor, pero pues bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Viviendo y aprendiendo. Esa que propones es una manera muy práctica, muy útil y sencilla de visualizar y entender y seguir. De hecho, es una que también propone Helms ya en la parte de progresión. Y ahí es donde podemos dividir en progresión reactiva y progresión proactiva. Proactiva sería que tú estás manipulándola y reactiva sería que estás observando. Y esa que mencionas mezcla las dos cosas. Y algo que menciona Brian Minor, una manera de cómo lograr estar a la par de la sobrecarga progresiva, es hacerlo en una base de serie a serie, de ver cómo rindes serie tras serie y ajustar donde sea necesario. Porque puede que tengas alguna serie en donde sacaste 8 reps, pero lo sentiste, o bueno, sacaste 10 reps, 2 a 3 en reserva, cuando tu objetivo eran 6 a 8. Ahí es donde puedes incrementar la carga, pero eso va a acumular fatiga para la serie que viene y entonces ahí realizas tu serie y puedes tomar la determinación, mantener la carga en ese rango de repeticiones, incrementarla, disminuirla y eso, hacerlo serie a serie, no pensando en todo el conjunto de series, digamos que es una manera un poquito más reactiva y a la vez proactiva de estar a la par de la sobrecarga progresiva. Y no hay pues una sola forma de hacer las cosas, no hay una sola receta, pero sí, y es la parte difícil, que a veces eso es lo que buscamos, como que quizás algunas personas nos estén escuchando y terminaron a los 5 minutos porque no les dimos alguna receta, alguna rutina, porque tal cosa es más como una idea que lo que realmente es el proceso de entrenamiento, no es como que la rutina del campeón. Bench press, 5 series por 5. ¿De eso qué? Eso lo puede hacer cualquiera, pero ¿cómo voy a progresar semana a semana? ¿Qué hago cuando no? ¿Cuánto me tengo que esforzar en esas 5 series, 5 reps? Y es ahí donde necesitamos pues desarrollar, pienso, esa tanto proactividad como reactividad. Sí, también es muy común que clientes preguntan, no sé, que me mandan video de alguna serie donde me dicen, oye, estoy sacando, no sé, en un peso muerto Steve, no sé, 6 repeticiones y ya la carga no puede subir. Entonces, ¿qué hacemos cuando la carga ya realmente no la vas a subir? ¿Qué haces? Pues yo la primera respuesta que tengo para ellos es adáptate a esa carga, o sea, contrólala bien, sigue moviéndola, sigue con ese mismo, si sacaste 6, vuelve a repetir la siguiente sesión para esas mismas 6, pero si observas que salía una más, quiere decir que ahora se te facilitó más esas 6 y fue a RIR 1 en vez de a RIR 0. Entonces el cliente poco a poco, él mismo puede ir arrojándose esas dudas durante el entrenamiento de que, mi coach me dijo que controlara primero la carga, pero que en cuanto yo viera que esa última repetición que él vio que estuvo difícil, ahora la siento mejor, ahí probablemente se me hizo más fácil. Y si no, le digo, controla la carga y o saca de tratar una repetición más, de sacar una repetición más. Y es como que de cierta manera ir jugando con el cliente para que aprenda a observar esa sobrecarga y que no la esté forzando obligatoriamente. Qué bueno que ahí mencionaron todo esto respecto al tema, porque a mí se me fue a mencionar eso, ¿no? Que lo que planteo es respecto en en el largo de los entrenamientos, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que menciono, muy probablemente sí se ha llevado así tal cual al pie de la letra, sesión a sesión, en una persona pues que va entrando al gimnasio, ¿no? Porque las adaptaciones son más veloces, progresan de manera más interesante, más rápida, más veloz. Sin embargo, a medida que ya llevamos
esta adaptación en el largo plazo se empieza a poner más complejo esto. Y pues exactamente, ¿no? Si no puedes, si aún no llegas a tu objetivo tal cual y te estancaste y tal vez, no sé, eso llega a pasar bastante, que una sesión anterior te fue bastante bien y en la que vino no rendiste igual, bajaste una repetición más, no pasa nada, a repetir la siguiente sesión que te toca. Y así es esto, porque al final de cuentas esto es lo que mencionamos, ver el largo plazo, ¿no? Y entender como que todo este proceso, que yo considero que una vez que empiezas a notar todo esto, a vigilar más de cerca, a saber como que todo este proceso se vuelve genuinamente algo bastante interesante. Y de ti nace el hecho de decir, ok, va, ni modo, esta sesión fue mala y entender que el progreso pues no es lineal igual, y siento que eso igual ya lo hemos mencionado bastante, pero que esto es seguirlo intentando y tener en cuenta, o sea, siempre estar consciente respecto a que esa serie que estás haciendo te va a proyectar a las siguientes series que vengan a ser, tal cual no romantizar solo una sesión de entrenamiento, que sí está muy padre, que está muy cool ir con todo y con toda la actitud, ir dispuesto a reventar y a sacar las repeticiones pautadas, pero que muchas veces pues el contexto no nos ayuda, ¿no? Tal vez en una persona que sí se dedica 100% al fisiculturismo, en el cual puede tener muchas variables controladas, bueno, pues puede darse como que ese reto respecto a intentar, y aún así pues sabemos que eso pues no pasa tal cual, ¿no? O sea, todos tenemos malos días, y adaptarse al cliente, como lo estábamos mencionando, el saber cómo es su vida, si está pasando por una situación de estrés y lo demás, no caer como que en esto de las progresiones deben ser sesión a sesión, sino ver cómo vas progresando en el largo plazo y tener en cuenta eso. ¿No salió? Ok, pues en la siguiente sesión pues lo vuelvo a intentar y vamos a ver qué va pasando. Por ejemplo, Dani, ¿cómo era tu vida antes de fijarte tanto en esos detalles? ¿Cómo era tu culturismo? O sea, el mío era un asco. Ahora que me acuerdo, o sea, no sé cómo no puedo o no podía haber seguido así. Era insustentable, ¿existe esa palabra? ¿Sí me estás? ¿Insostenible o No, se entiende, espero se entienda, pero era algo así como, por ejemplo, el día de pecho, que había día de pecho, Sí, sí. los tres preses, plano, inclinado, declinado, luego en el crossover, primero arriba, luego oye, yo abajo, hacía la misma? y en buena medida, pues es nomás ir pasando máquina a máquina, y en buena medida, por si algo se me pasó, lagartijas hasta donde ya no pudiera más, un par de sets. Vaya, y eso fue cuando estaba estudiando, sinceramente no sé cómo rayos toleré varios años de un entrenamiento así, cómo no terminé con alguna lesión importante, probablemente porque pues no eran cargas realmente que superaran las capacidades de mis tejidos, principalmente, y porque pienso que mi técnica nunca ha sido lo peor del mundo, incluso en esos momentos, siempre hasta cierto punto la he cuidado, pero totalmente algo que no pudiera seguir haciendo a la fecha, porque si llegaban momentos, ciertas semanas que como que no sabía por qué me sentía de la chingada todo el tiempo, Exactamente. y sin idea de nada, de cuánto volumen, de cuántas calorías consumía, idea de nada. Es, Mi fuente para tener esos programas, esas rutinas, no me gusta esa palabra de rutinas, pero ya es cosa mía, eran revistas, tenía revistas de esas de Muscle Mag, como noventeras, por ahí de principios de los 2000 que me vendieron, y ahí venían varios rutinas de los campeones, con fotos así, ya saben cómo se vestían antes los culturistas, con muchos colores de ese tipo. Ujú. Luego veía muchos videos de IFBB Pros, y así es como lo hacía. En algún momento fui con un nutriólogo que me dio un plan de entrenamiento y sí mejoró sustancialmente, porque empecé a hacer una frecuencia de 2, pero aún así seguía sin manipular las variables. O sea que, pues sí, la verdad era un espanto. yo digo que es parte del proceso, pero si la gente ahorita se puede ahorrar ese tiempo, creo que es, pero muchísimo mejor, porque yo no concuerdo con la gente que hace como que no le importa. O sea, tengo un rechazo a su persona, como que hacen o se cuentan la mentira que eso no importa, pero son los mismos que un miércoles te dicen, no, y no tengo ganas de entrenar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nunca le has prestado atención a tu entrenamiento, hoy qué te toca, hoy qué ejercicio vas, a qué series vas a hacer, o por qué no quieres entrenar. O sea, no sé, creo que pequeños detalles muestran
la falta de interés en tu entrenamiento. Claro, la gestión de variables es algo que tampoco personalmente, obviamente si mi yo del pasado hubiera escuchado esto, no me hubiera hecho caso, pero ¿por qué no? Por ejemplo, yo que tengo la formación principal de nutriólogo, era como ver un mundo separado lo que se hacía en el fisicoculturismo. En nutrición, pues ya sabes, calcular el balance energético, bla, 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 pero el entrenamiento era algo así más como mítico, como misterioso, como que algunos hacen esto, no realmente hablando desde la perspectiva de ciencias del ejercicio, que es como lo deberíamos de ver. Era como que algo totalmente separado, por algún motivo que no sé exactamente explicar cuál. Pues puede ser el comportamiento de los culturistas que no le toman la importancia que se merece. O sea, por eso mismo creo que causa algo de rechazo todavía en algunos nutriólogos, porque es la figura esta del culturista que pues no sabe qué va, nomás sabe que se puso mamado porque entrenó. Sí, total, no, y eso es muy frecuente, respecto a este como que rechazo de la parte de muchos nutriólogos. Y no rechazo a nadie de los oyentes, no crean que si No, los no, no. veo les voy a voltear la cara. Digo, nomás lleven su libreta, si no, no los saludo. Su ticket de compra y ya Sí, sí, sí. les Del sonríe, Oxxo les saluda, se les da autógrafo. Si no hay ticket de y compra, foto. sí, foto, pero que sea un ángulo en donde nosotros nos veamos más grandes. Claro, ¿Acaso totalmente. nos etiquetan en una donde se vean ustedes más mamados? Lo siento, no aplica. No. Y pues bueno, siento que ya ahí tocando un poquito respecto a este tema, pues igual considero que hasta cierto punto fue o es parte importante, ¿no? O sea, caer como que en ese extremo, porque pues igual de mi parte, pues absolutamente lo mismo, o sea, durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, entrenando así con lo que había, a ver qué show, a ver qué se me va ocurriendo a media sesión y pues a ver, el chiste es entrenar con todo y pues sí, totalmente, Para pero confundir al ahí, músculo. ¿No te tocó esa? ¿cuál? No saber qué vas a hacer para confundir al músculo. Para sorprenderlo. Sí, sí, No, y sí. yo Sí, todavía, sí se decía. yo era Sí, 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 güey. instructor y yo me enojaba con la gente porque me preguntaba, oye, ¿hago lo mismo de la sesión pasada? No, no, si hay que sorprender al músculo y toca, o sea, yo lo hacía a mis 16 años que trabajaba de instructor. Una disculpa a todas las personas que íbamos a aconsejar en aquellos oscuros momentos y a los que seguimos aconsejando, la verdad, seguimos aprendiendo. Ténganos paciencia. Sí, totalmente. O sea, al final de cuentas, pues es eso. Y como les digo, o sea, caer en ese extremo está chido porque a mí particularmente me hizo preguntarme, no mames, o sea, llevo años haciendo lo mismo y por qué no me crecen los brazos? ¿Por qué no me pongo Yo no me veo mamado? como Kai Green. Sí, güey, yo pensaba, ¿en qué momento pasaba eso? ¿En qué momento me veía así? Y pues eso inevitablemente te hace buscar respuestas de todos lados. Fíjate que Ajá, Fer. Fíjate que yo es como que lo contrario, o sea, yo nunca me pregunté porque yo hablo desde el uso de sustancias, yo nunca me pregunté por qué no me crecía algo si todo me crecía por una obvia razón, por el uso de sustancias. Pero ahí yo ya me dirijo a mi comunidad culturista, expertos en roids, que hay que verle el lado contrario a eso. O sea, vas a crecer a huevo porque tienes una dosis suprafisiológica de testosterona. Ahora, ¿en verdad aguantas entrenar así y tener esa mentalidad como que incluso depresiva de que ahora qué hago? O sea, pues si me estoy poniendo mamado con lo que sea, le tienes que encontrar un sentido a tu entrenamiento, porque si no a tus 40 no vas a querer hacer culturismo y no vas a querer entrenar y no le vas a ver sentido nada a tu vida de entrenamiento. Entonces yo lo vi por el lado contrario, no de que, ¿por qué no gano bíceps? No, porque sí ganaba bíceps, pero quiero saber cómo los hago crecer mejor, quiero saber esas dudas que para un culturista que usa sustancias a lo mejor no le entran porque siempre está creciendo, haga lo que haga. Igual, pues creo que ya tocamos bastantes temas respecto al entrenamiento, y ahí con sacando las experiencias y todo lo demás. Más quería mencionar rápidamente, porque en el anterior video alguien nos comentó respecto a que no mencionamos tal cual la tasa de ganancia en Es que cuanto a eso se eso. dice en el curso.
Yo le comenté, dije, no, pues, de hecho eliminé el comentario, Pobrecito. pero Bueno, lo más bien le pudiste poner ahí el número de cuenta. y de ahí, sí, pero Pues, ya le mandé mensaje privado para que ahí me diga y sí, pues ya, no, pues excelente. deposité, sí. Entonces, para responder Ya a lo esa duda, mencionamos, ¿no? recuerdo que no lo mencionamos tal cual, o sea, nada más como que mencionamos por fuera, sin embargo, pues creo que tú apenas, Dani, ¿no? Pusiste unas historias respecto a eso. Si quisieras Sí, aventarte un resumen chiquitillo ahí. rápidamente estaríamos hablando del punto 25 a punto 5 de tu peso a la semana. Por poner números súper sencillos, alguien que pesara 100 kilogramos, pues hablamos de ganar 250 a 500 gramos a la semana. Personas más avanzadas probablemente estén en el rango inferior y personas más novatas probablemente puedan ganar incluso un poco más. Esa sería la tasa, pero obviamente hay muchos factores que pueden tener en consideración, pero si se fijan, no es tanto la ganancia porque lo que buscamos es maximizar el crecimiento muscular, no la ganancia de peso. Y Pero quién creo que ese sabe es un qué, buen punto de partida. quién sabe de qué sea esta ganancia, si de agua, si de grasa o de qué De materia fecal probablemente. Puede ser. también. Bien hinchadito, anda bien hinchadito. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó, Fer? ¿Vas a comentar algo? No, no, que por eso son promedios y recomendaciones muy generales, porque lo bonito es cuando ya llevas tiempo viendo esa variable moviéndose alrededor de otras que la rodean, que la complementan a esta misma. Perfecto, pues ya es ahí para comentar eso respecto a esa duda. Y pues bueno, carnales, creo que ya podemos dejar aquí el episodio de este día, el episodio número 20. Muy agradecidos con los patrocinadores, con los cientos de millones de vistas que tenemos. Y como siempre, y me lo piden bastantísimo, por no decir que solo una persona, recomendaciones musicales de esta semana antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué tenemos para esta semana? Sí, nos han estado preguntando mucho, también me inundan de mensajes de, oye, un playlist, dame, me urge, necesito, me encanta la música que tú pones. Que me imagino la mayoría scrollea las historias así de pero uno tiene todavía la inocente idea de que las personas Ven las historias. ven las historias, se toman el tiempo de escuchar justamente ese segundito que le pusiste de la música. Yo sé Claro. que si lo hacen, quiero pensar que sí. Bueno, yo no veo Pero no los te- que yo no veo los que eso me marean. A la madre. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos, Dani Fer? Yo ando buscando una. Oh, no sé, no sé. Miren, yo la de sí, ahorita canté la de La Sinvergüenza de Banda MS, que por cierto mañana voy al concierto. Ay, Ah, padre. mames. No, hombre, a ponerse, pero si mal. A terminar mal de una. Pues yo les voy a recomendar. Esta semana anduve escuchando bastante al buen Luis Miguel. Entonces les voy a recomendar la que más escuché, que fue la de El día que me quieras, de Luis Miguel. Está bastante buena, muy chingona, muy romanticona la canción. Dani, ¿qué En serio, tenemos? sí ¿Qué te he estado tenemos? preguntando sobre nuestros gustos. Tengo yo mis dudas, pero pues bueno, no está de más. Yo me encontré hace poquito, la escuché en la radio del sistema de acá de Michoacán, una bandita de jazz mexicano que se llama Torus, de acento Horus. Ujú. Está sabroso. Por ahí si les gusta el jazzecito. No creo para entrenar, o bueno, no sé sus gustos, no los juzgamos. Está rico para una tarde cafetera. Perfecto, pues creo que aquí vamos a dejar el episodio número 20 de esta semana. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en Spotify. Muchas gracias a los que nos evalúan en Spotify. La neta, qué chingón que se tomen el tiempo ahí de poner las 5 estrellitas. Muchísimas gracias. A los que nos ven en YouTube, igual, muchas gracias. Y pues ya saben, redes sociales de Dani y Fer en la descripción. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana con el episodio número 21. Cuídense un chingo. Bye bye.